Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha todo bien? Todo bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de la Perfo, del grupo CIF. Ahora ya están Juan y Esteban listos para arrancar con el diálogo del día de hoy en torno al eje capitalismo de vigilancia en contexto de pandemia. Les pedimos por favor que silencien sus usuarios, sus videos y voy a leerles una mini biografía de cada uno de los participantes, empezando por Juan Otaviano, es abogado laboralista y asesor de la Asociación de Personal de Plataformas, es investigador del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. Y del otro lado del ring está Esteban Magnani, que es periodista especializado en tecnología, docente y escritor. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, carrera en la que también se desempeña como docente. Es colaborador habitual del diario Página 12 y la revista Caras y Caretas. Integró la redacción de Hecho en Buenos Aires y es investigador en historia y difusión de la ciencia. Colaboró con Naomi Klein y Abby Lewis en el documental La Toma. Sus más recientes libros son Tensión en la Red, Libertad y Control en la Era Digital, que es del 2014, Después de todo, de 2018, La Jaula del Confort, Big Data, Negocios, Sociedad y Neurociencia, ¿Quién toma tus decisiones?, de 2019. Todas con licencia de Creative Commons. Bueno, Esteban, vas a arrancar. Les cuento Dale. un poquito cómo es la dinámica. Va a hablar primero Esteban, tiene unos 20 minutos, después Juan, unos 20 minutos, después van a dialogar y cuando terminen leemos comentarios, preguntas de los participantes. ¿Te Muy paso? bien. Bueno, muchas gracias, Malé. Bueno, bienvenidos a todos. Yo también soy miembro del colectivo Dominio Público, así que me siento un poco anfitrión para dar la bienvenida. ¿Se me escucha bien, Malé? Re. Bien, pues teníamos algunos problemitas con el micrófono, que ahora no solo tenemos problemas para llegar a los lugares y dar las charlas, sino que ahora tenemos toda una serie, una parafernalia de nuevos problemas técnicos que pueden hacer aún más difícil la comunicación, que nunca fue perfecta. Bueno, el tema de mi charla de hoy es pensar un poco qué pasa con la tecnología en esta pandemia que vino como un tsunami, nos cambió la vida de repente. Mi tesis es que más que cambiarla drásticamente, profundizó algunas tendencias con algunos toques que sí son novedosos. Eh, en medio del naufragio uno no elige a qué balsa se aferra, ¿no? No se fija si está hecha con madera de un árbol ecológicamente cuidado, no se fija si es confortable. Uno manotea lo que encuentra cuando se hunde el barco y para seguir manteniendo algún tipo de normalidad en su vida, digamos, no se va a poner en sutilezas. Es lo que está pasando en este momento. Yo lo veo incluso en instituciones que tenían cierta discusión sobre qué tipo de herramientas usaban, como puede ser la escuela, ahora no están pudiendo ni siquiera lejanamente dar esa discusión, sino que está todo el mundo subiéndose a cualquier plataforma que le permita trabajar, que le permita hablar con sus amigos, que le permita estudiar, que le permita hacer compras, tener sexo y demás. Y lo que queda un poco oculto en esta urgencia es un modelo de negocios que a nosotros nos cuesta mucho todavía entender y que está basado en los datos, ¿no? Se nos habla mucho de cómo estas plataformas acumulan nuestros datos constantemente y de esa forma explicar, por ejemplo, que Google, que es una empresa que tiene 22 años, o Facebook, que es una empresa que tiene 16 años, se encuentren actualmente entre las 5 empresas más poderosas del mundo. Es decir, los datos no solo son poder, o son poder, y justamente porque son una forma de acumulación de poder, son también una forma de acumulación de dinero. No se puede separar ambas cosas, y ese modelo que es tan exitoso
refuerza un círculo que podemos decir que es virtuoso, vicioso, según donde nos paremos, para hacer que cada vez esas herramientas que aprovechan y explotan los datos sean aún más poderosas. Para entender un poquito de qué hablamos cuando hablamos del poder de los datos, por ahí conviene hacer un poquitín de historia. Google en el 98, Sergey Brin, todavía no existía en realidad Google, ¿no? Sergey Brin y Larry Page, los fundadores de Google, idean un buscador que en lugar de simplemente buscar aquel sitio que tenía más veces repetida la palabra que buscaba una persona, ¿sí? Era como funcionaban los buscadores anteriores. Uno buscaba perro y AltaVista te mostraba el sitio donde más veces aparecía la palabra perro. Ellos lo que empiezan a hacer es utilizar un algoritmo que lo que hacía era no calcular cuantitativamente, sino calcular cualitativamente. ¿Cómo hacían esto? Tomaron el modelo de las citas bibliográficas que vienen de la ciencia, ambiente de donde ellos venían, porque también este mito de dos tipos jóvenes que con una buena idea en un garage que hacen Google no es cierto, nunca lo fue. Entonces, lo que pensaron ellos es que un sitio tenía más valor si estaba siendo linkeado desde otros sitios que también eran muy linkeados, ¿sí? Entonces, recalcularon el peso de cada una de las recomendaciones que de alguna manera hacía cada sitio para saber cuál era el que tenía más probabilidades de ser relevante para aquella persona que estaba buscando. Bueno, de esta manera funcionaron muy bien, tenían una tecnología de punta nunca vista antes, que era capaz de analizar cualitativamente millones y millones de páginas, pero tenían un problema fundamental, que era que no tenían un modelo de negocios para esto tan innovador. De hecho, pasan dos cosas curiosas, que con la perspectiva de los años demuestran que fue bastante un golpe de suerte, y una de ellas es que ellos juraban y perjuraban en sus comienzos que nunca iban a vender publicidad para sostener a su empresa. Y la otra es que poco tiempo, en el 2000 más o menos, ofrecieron vender su empresa a Google por $750.000. ¿Sí? Bueno, finalmente en el 2000 deciden empezar a vender publicidad, aprovechando una cosa a la cual no le habían prestado tanta atención, solamente la habían utilizado para mejorar a su buscador, que eran los datos de la gente. Digamos, la gente de tal barrio que empieza a buscar determinadas cosas, después en determinado momento busca otras, y empiezan a establecer toda una serie de correlaciones que le permiten mejorar las búsquedas. Pero esas mismas correlaciones también le permitían mejorar mucho la posibilidad de saber qué era lo que le interesaba a la gente. ¿Sí? Hoy en día nos hemos acostumbrado a Google Trends, que te dice qué es lo que está buscando la gente. Entonces, por ejemplo, en las redacciones, un editor le puede decir a un periodista, ponete a hacer una nota ya sobre Cintia Fernández porque es lo que está buscando todo el mundo, y vos rápidamente tenés que responder a eso antes de que pase la ola. Bueno, esto saber qué es lo que le interesa a la gente en cada momento le permitió una gran efectividad para vender publicidad y que la publicidad se segmente de una manera que ni la mejor encuesta ni el mejor focus group podían mostrarnos. Y ahí es cuando empieza un modelo de negocios basado en datos que demuestra todo su poder. Y ahí empieza un proceso que ese es el germen, ¿no? Que se ha multiplicado muchísimo y que está muy bien analizado por un libro de Shoshana Zuboff. Si quieren, yo pensaba compartir el escritorio para... Bueno, es un libro en realidad, le voy a mostrar nada más que la tapa del libro, se llama Surveillance Capitalism, que es capitalismo de vigilancia, donde ella hace un recorrido por cómo estas plataformas de alguna manera van encontrando que los datos se transforman en poder en un primer momento para segmentar los intereses de la población, en un segundo momento para anticipar cuál va a ser el comportamiento. Digamos, si todas estas personas que tienen estos rasgos hicieron en determinado momento esta acción, es probable que estas personas que comparten estos rasgos también terminen haciéndolo. Y finalmente una tercera etapa, digamos la superadora, la más importante, que es la de generar comportamientos en personas que nunca habían pensado en hacer una determinada cosa. Obviamente, esto tiene que ver con que reúnan ciertos requisitos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el de Cambridge Analytica, que es uno de los casos más conocidos, que permitió, gracias a las grandes cantidades de datos que extrajeron legalmente de Facebook, porque era algo que Facebook permitía hacer, no fue que lo hackearon, fue detectar quiénes eran los persuadibles para votar a Trump. Entonces, en vez de gastar millones de dólares en convencer a troche y moche indiscriminadamente a todos los que estaban ahí, se buscaron aquellas personas que fueran persuadibles para incentivarlas a votar.
según los cálculos en ese momento, lograron que varios millones de personas votaran, ¿sí? Algunos pocos millones de personas, pero que fueron suficientes para ganar una elección que terminó por una diferencia de creo que el 2%, una cantidad de votos realmente insignificante para el tamaño que tiene los Estados Unidos y el peso que tenía esa decisión. Es decir, que de alguna manera, como explica Zuboff, somos previsibles, ¿sí? Y somos manipulables. Y acá empieza una cuestión que me parece que es muy interesante y que probablemente Juan, por lo que me decía, retome de alguna manera, es ¿cuál es la noción acerca del sujeto que es subyacente a estas empresas? Según Shoshana Zuboff, retoma la teoría de Skinner sobre el conductismo radical, donde dice que en realidad no hay nada cualitativamente distinto entre una persona y una rata en un laberinto en un laboratorio con un par de palancas y un queso. La diferencia es cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en un laboratorio, en condiciones controladas, yo puedo hacer que el ratón tenga la opción A y B, va por este camino, va por este, mueve esta palanca, mueve esta otra, esta le da queso, esta le da una descarga eléctrica. Es decir, tengo un número de variables muy controlado y por eso puedo medir e incluso anticipar o generar determinadas conductas en el ratón. Esto sería imposible en los seres humanos porque los seres humanos estamos afectados por miles de variables que son las que tienen que ver con nuestra historia, con nuestra infancia, con nuestras decisiones, con nuestra sensación del clima, nuestras lecturas, nuestros intercambios, las personas, la forma en que nos criaron, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto es una diferencia cuantitativa, no es cualitativa, es una diferencia que lo que hace es que sea muy difícil mensurar todas esas variables y ponerlas en un mismo paquete para a partir de ahí poder segmentar, prever y generar determinadas conductas. Esta teoría de los años 50, en realidad, podemos discutirla, parece un poco tosca, pero es casi irrelevante frente a la evidencia de lo que está ocurriendo en la actualidad cuando buena parte de nuestras conductas cotidianas se datifican, ¿sí? Dejan un rastro digital, porque hacemos las compras por internet, charlamos con nuestros amigos, charlamos con nuestros compañeros del trabajo por WhatsApp, pero después tenemos un diálogo íntimo con una persona o incluso por ahí hablamos con nuestro médico, a distintas personas les decimos distintas cosas, en el buscador de Google buscamos cosas que por ahí no hablamos ni con nuestra pareja, digamos, tienen distintos registros que las empresas van aprendiendo que les permiten llegar un poco más profundo para entender, no entender en el sentido de la comprensión, pero sí para prever el comportamiento humano. Y de esa manera, lo que fueron buscando todas estas empresas fue acumular más datos de cosas que antes no tenían. Uno de los grandes hallazgos en ese sentido es el iPhone de Apple, ¿sí? Es un celular inteligente que funciona como un rastreador permanente. Google lo que va a hacer es imitar ese modelo de negocios, pero ni siquiera fabricando celulares, que la fabricación y venta de celulares que permitían a Apple ganar millones y millones, Google la desprecia porque en realidad lo que le interesa son los datos, así que ofrece Android libre para que cualquier empresa lo pueda usar, siempre y cuando obviamente instale la actualización que ofrece Google, donde vienen un montón de aplicaciones que ellos mismos traen. Entonces, además de las búsquedas, Google empieza a tener, bueno, las conversaciones privadas en Gmail, ¿sí? Empieza a tener por dónde se mueve la gente, empieza a tener los archivos de trabajo en Drive, empieza a tener el despertador, a qué hora se despierta esa persona, con quién es la primera que habla, cuáles son sus redes sociales, qué temas le interesan, a quién sigue, a quién no sigue, y de esa manera va construyendo como una gran radiografía muy detallada, cada vez más detallada y cada vez con menos espacios vacíos acerca de cada una de las personas para eventualmente poder llegar a medir esas variables y anticipar el comportamiento de alguien o algo. Entonces pueden llegar a conclusiones como, por ejemplo, los algoritmos por prueba y error, en base a lo que van experimentando, pueden llegar a la conclusión de que, como dice una investigadora, es más fácil venderle un pasaje a Las Vegas a una persona que tiene ciertas conductas compulsivas, ¿sí? O que tiene rasgos que un psicólogo podría leer como ludópata. El algoritmo no lo lee como tal porque no le importa, lo que hace es simplemente establecer correlaciones, o se puede deducir que las personas, los jóvenes, después de la época de exámenes, están más dispuestos a gastar dinero en darse un gusto después del esfuerzo que hicieron, y por eso un cupón de descuento en ese momento puede ser determinante para que se compren la ropa que estaban ansiando, o pueden incluso hacer cosas como mucho más complejas, como generar Pokémones para que en un juego que parece absolutamente ingenuo salgamos a las calles a buscar esos Pokémones
y por un lado brindemos muchísima información acerca de nuestros intereses, por dónde nos movemos y demás, pero también terminemos entrando a un centro de entrenamiento que está en un Starbucks o en un McDonald's y eventualmente compremos algo en ese bar, en ese lugar. Eso permitía un modelo de negocios, por ejemplo, en el cual Starbucks y McDonald's le pagaban una comisión a Pokémon, a Niantic, a Pokémon Go, digamos, a las empresas que hacían Pokémon, de la misma manera que una empresa de anunciantes le paga a Google por cada clic que uno hace en una publicidad que aparece en uno de sus sitios, o en Facebook en una publicidad de uno de sus sitios. Es decir, que sigue avanzando la cantidad de espacios sobre los cuales trabajan estas plataformas para seguir acumulando más datos. Facebook, de alguna manera, lo innovador que tiene es que se transforma en intermediaria de la amistad, y de esa manera logra monetizar un vínculo que antes era puramente analógico y que no necesitaba de esa plataforma. Al ponerse como intermediaria, puede analizar qué es lo que está ocurriendo en esa plataforma y obtener más datos, y además ir generando, porque es práctica, porque es cómoda, porque nos sirve para difundir cosas, va generando una enorme presión social para seguir estando ahí, porque no estar ahí es como, por ejemplo, no ir al boliche de moda en su momento, o, digamos, puede ser Facebook, o puede ser Instagram, que también es de Facebook, o puede ser algún Snapchat, que no es de Facebook, pero, digamos, puede ser cualquiera de estos espacios de sociabilidad donde tenemos que estar para ser parte, y que si no estamos, nos quedamos afuera, nos podemos quedar afuera de vínculos sentimentales, nos podemos quedar afuera de ciertos vínculos laborales o de relaciones interpersonales que son valiosas para nosotros. Es decir, que de alguna manera los algoritmos lo que van descubriendo son los distintos mecanismos que nos hacen ser como somos. Por ejemplo, en el caso de Facebook, tiene que ver con la necesidad de mirar y ser mirado. Pensemos que desde que estamos en la horda primitiva, por ejemplo, ¿no? Los seres humanos necesitamos saber cómo nos ven los demás y saber cuáles son los comportamientos que castiga esta tribu en la cual vivíamos, porque esa información es muy valiosa para nuestra supervivencia. Si nosotros no adivinamos que el jefe del clan, no adivinábamos que el jefe del clan nos odiaba y nos estaba por matar, no veíamos venir esa amenaza, nuestra vida estaba en juego. Si no sabíamos cómo socializar, probablemente no nos pudiéramos reproducir, no pudiéramos conseguir un compañero o una compañera para poder reproducirnos. Es decir, que esa necesidad de mirar y ser mirado, de analizar, de saber cuáles son los comportamientos castigados socialmente, es algo que está embebido en nuestra propia historia evolutiva y se manifestaba, obviamente, en cualquier grupo de personas, y los algoritmos también empiezan a descubrir que eso también está en nuestro comportamiento en las redes sociales y que es una excelente forma de mantenernos enganchados. Me parece que hay un micrófono abierto. No sé si estoy escuchando ruido. Esto es solamente un ejemplo y es uno de los pocos ejemplos visibles. De hecho, Google, Facebook y demás publican muy pocos papers acerca del poder de las herramientas que tienen. Uno de ellos fue un paper que publicó Facebook hace ya 3 o 4 años, donde lo que hizo fue un experimento con miles y miles de personas, ¿sí? Cientos de miles de personas a las cuales les eligió para su feed posteos que fueran más bien un poquito deprimentes, con malas noticias y demás, y a otro grupo de control distinto le mostró lo contrario, le mostró posteos ligeramente alegres, ligeramente positivos, y el resultado fue que estos dos grupos de personas postearon noticias o hicieron posteos que estaban asociados al estado de ánimo que percibían en el resto de la gente, de una manera absolutamente inconsciente, obviamente. No creo que ninguno, porque era sutil, era pequeño el cambio que se le hacía en su feed. Es decir, esto es un experimento que obviamente levantó una polvareda bárbara, se lo criticó, que estaba haciendo experimento con seres humanos, con el estado de ánimo de la gente y demás, pero es una pequeñísima muestra de lo que hacen ellos constantemente, porque eso es lo que hacen para vender cosas, para saber cuál va a ser la tendencia, para anticiparse, por ejemplo, y comprar Instagram, porque va a ser algo que después va a terminar agrandándose. ¿Sí? Saber mucho sobre la gente, saber mucho sobre el modelo de negocios. Esta es la punta del iceberg. ¿Sí? En tiempos de pandemia se dan las condiciones ideales. Hay un artículo de Naomi Klein traducido por lavaca.org que se llamó, si lo quieren buscar, no lo tengo acá. Bien. Que habla de
la pandemia como una especie de sueño ideal de las grandes plataformas que estaban viendo de alguna manera amenazado su crecimiento. No amenazado porque dejaran de crecer, sino porque no crecían tan rápido como antes. Si antes crecían al 26-27% interanual su facturación, empiezan a crecer al 21-22%, y eso para los inversionistas acostumbrados a 20 años de crecimiento meteórico era poco, e incluso lo castigaban con algún tipo de caída en el valor de la bolsa. Estos síntomas de potencial agotamiento del mercado publicitario, sobre todo, que era del que se alimentan Google y Facebook, pero también de algunos otros mercados para Amazon, ¿sí? Obviamente ya no la venta de libros, incluso la venta de productos, para Apple la venta de iPhones, que estaba cayendo, que ya está en el tercer o cuarto lugar de los celulares más vendidos del mundo, a pesar de todo lo que significa iPhone y demás, estaba llevando a estas empresas a explorar nuevos nichos donde expandirse. No sé si recuerdan el intento de Facebook de meterse en el mundo financiero con Libra, ¿sí? Empresas como Disney o digamos, grandes cinematográficas que empiezan a generar sus propios canales de streaming. Apple, que saca la Apple Card, que es como una especie de tarjeta de crédito que está directamente como una aplicación en el celular para meterse en el mundo financiero y demás. Estaban buscando, digamos, nuevos nichos. Y para lo que ha servido la cuarentena es para derribar muchas barreras que todavía existían. La escuela, por ejemplo, era una de esas barreras donde era muy difícil entrar. Mejor dicho, entraban, pero no eran admitidos, no era legal que entraran. Los docentes discutían muchas formas de transformar esas tecnologías en algo pedagógicamente valioso, porque, digamos, si no puedes contra tu enemigo, de alguna manera únete a él. Y de hecho había una potencialidad interesante en muchas de las tecnologías para interesar a los estudiantes, transmitir conocimientos, renovar e innovar en la pedagogía y demás. Ahora esto, digamos, se transformó en una desesperación de los docentes por mantener algún tipo de vínculo, con gestos casi heroicos por parte de los docentes que usan lo que venga, sea Moodle, sea Edmodo, sea Google Classroom, sea Meet, sea Zoom, sea lo que sea, indistintamente. Y lo que no se está viendo ahí es que detrás de, por ejemplo, Zoom o detrás de Jitsi, hay dos modelos totalmente distintos. Uno que está basado en los abonos, pero también en la acumulación de datos, y otro que es software libre y que permite otro tipo de tecnología. Entonces, frente a la pregunta que parece que todo el mundo ya respondió, que es tecnología sí o tecnología no, tecnología sí para todo o tecnología no para nada, en realidad lo que habría que pensar un poco es tecnología cómo y tecnología para qué y qué tecnología. Hay posibilidades de hacer las cosas de una manera distinta. Yo trabajo, por ejemplo, en una universidad y hay muchas otras universidades nacionales en las cuales se venía trabajando ya con plataformas Moodle alojadas en servidores propios que permitían garantizar que todo lo que hacían los estudiantes no se transformara en datos al servicio de las grandes corporaciones, ¿sí? Existe, no sé, por ejemplo, se instaló en ARSAT o se instaló en la Universidad de Quilmes una instancia de Jitsi que permite las teleconferencias sin que las conversaciones como la que estamos teniendo ahora, por ejemplo, vayan a servidores que están en China, ¿sí? En manos de una empresa aparte que es de Silicon Valley. Digamos, hay muchas medidas que hay que tomar, pero que todavía no están problematizadas como sociedad. Me parece que este tipo de charlas sirven para concientizar un poco en ese sentido y también permiten eventualmente llegar a una instancia en la cual nos preguntemos si no deberíamos tener algún tipo de regulación para que determinadas aplicaciones funcionen naturalmente entre niños, jóvenes y demás. Parece delirante, ¿no? Pero uno dice, bueno, el ANMAT decide cuáles son los medicamentos que entran a nuestro país, porque no son peligrosos y se pueden vender en las farmacias, pero lo que entra por fibra óptica no tiene ningún tipo de requerimiento de ciertas condiciones de garantías de privacidad. Es delirante. De hecho, hay mucha gente que viene del derecho que no estaría de acuerdo con esto, lo consideraría censura. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Estados Unidos en este momento, bueno, antes de la pandemia en realidad, hay una discusión acerca de que TikTok es una aplicación china que la usan millones y millones de chicos en los Estados Unidos y están preocupados por la cantidad de datos que los chinos obtienen sobre los más jóvenes y pensaron en prohibirla. En la India la semana pasada se bajaron cerca de 50 aplicaciones, sobre todo de origen chino,
por la exagerada intromisión en el celular y en la captación de datos que estaban produciendo esas mismas aplicaciones. Entonces, digamos, si Estados Unidos se pregunta si TikTok no es peligroso para sus jóvenes, ¿por qué nosotros no nos podemos preguntar si Facebook no está haciendo más transparentes y más manipulables a nuestra sociedad y sobre todo a los chicos que están desde muy pequeños dejando los datos sobre su propia evolución como sujetos, lo cual seguramente los dejará más inermes frente a las manipulaciones de las grandes corporaciones. Se termina el tiempo. Para redondear y para darle un pie a Juan Manuel, toda esta discusión, ¿sí?, sobre inteligencia artificial, algoritmos, datos y demás, es simplemente como la nave insignia, ¿sí? Es lo más progresivo de este capitalismo de datos o capitalismo de vigilancia en el cual vivimos. Pero no es obviamente la única forma. Sigue habiendo muchísimas formas de trabajo que tienen más que ver con modelos del siglo pasado, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, en las grandes fábricas de tecnología de China, ¿no? Foxconn, por ejemplo, donde los obreros llega un momento que se tiran por las ventanas, la cantidad de suicidios en esa fábrica es muy alta, al punto de que han puesto redes en determinado momento en las plantas bajas para contener a los que se tiran por las ventanas, así de triste y terrible es. Y buena parte del capitalismo hipermoderno, hipertecnológico, más, se sustenta también en el trabajo, la explotación, como ocurre con muchos empleados de Amazon, o por ejemplo, también con la nueva oleada de plataformas, ¿no?, las que Nick Srnicek llama plataformas austeras, que buscan meterse en el negocio de los datos sin pisar el terreno de los que ya son grandes y que no van a dejarles ni un centímetro, como Google y Facebook. Esas son las Uber, las Airbnb, pero también las Rappi, las Globo, ¿sí?, las empresas que, por un lado, con un discurso muy canchero, permiten y facilitan mucho, de una manera muy eficiente y confortable, el pedido de una pizza, ¿sí?, pero que al mismo tiempo, para ser rentables, necesitan aprovechar una de las consecuencias de este modelo de negocios que expulsa a trabajadores y captar esos trabajadores desesperados que están dispuestos a aceptar cualquier, justamente, condición de laburo. Así que este es como un panorama. Hay alternativas, ¿sí? Las mencioné muy brevemente. Podría ser distinta la tecnología, no es la tecnología sí o la tecnología no, insisto, sino es la tecnología cómo y la tecnología para qué y qué tipo de tecnología. Entonces me parece que hay que tratar de plantear un poco esta cuestión en términos de soberanía tecnológica, de la misma manera que nos planteamos la soberanía política, la soberanía financiera, la soberanía cultural, la soberanía alimentaria. Bueno, la soberanía tecnológica de ciertas garantías y que proteja un poco a sus ciudadanos sería muy útil. Ya me pasé de los 20 minutos, así que le dejo la palabra a Juan. Muchas gracias. Bueno, gracias Esteban. Juan, te paso la posta. Bueno, muchas gracias, Malena. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, gracias, Malena, gracias, Esteban, y gracias por la invitación a las amigas del colectivo de Atención en Red, porque la verdad es que recién me sorprendía, ¿no? O sea, se llama como tu libro, El Encuentro, Esteban, así que me parece que ese es un poco el llamado que hacía este encuentro. Yo quería tomar algunas de las cosas que vi en el planteo de estas charlas, en una frase que creo que es de Fagner Paván, me parece que es como un ordenador un poco de los debates que hay hoy acá, que es esto de, ¿no?, ni tecnofobia ni tecnofilia, ¿no?, que va de la mano también de lo que planteabas recién vos, Esteban, de tecnología sí, tecnología no, y tratar de encontrar intervenciones, debates, transformaciones posibles entre esos dos extremos que a veces parece que conspiran contra el debate en vez de fortalecerlo. Y quería tomar una tensión, que para mí es la tensión en el mundo del trabajo, en torno a las plataformas, en torno a las aplicaciones, en una dimensión, una de las tantas dimensiones, entre trabajo y tecnología, entre trabajo y plataformas o trabajo en plataformas.
el mundo del trabajo básicamente está inmerso hace ya bastantes años en una nueva oleada de debate de qué hacer con la tecnología. Es decir, las discusiones respecto de si las máquinas quitan el trabajo o aumentan la productividad, si hacen las dos cosas al mismo tiempo, si permiten mayores libertades o generan mayor sujeción de las personas al trabajo, más subordinación de las personas al trabajo, es un debate bastante antiguo, que se dio particularmente después de las diferentes revoluciones industriales, ¿no? de los diferentes momentos en los cuales la máquina fue incorporada al trabajo, la producción, los servicios, la economía, etc. Estamos en el medio de una nueva oleada y la protagonista de esa oleada no es tanto la robótica, ¿no? Que es como un fantasma que viene a quitar el trabajo a las personas, y digo un fantasma porque efectivamente todavía no está acreditado si esta incorporación de la maquinaria al trabajo, a la producción, necesariamente elimina trabajo, sino al mismo tiempo crea otros. El debate, en cambio, de la incorporación de la tecnología digital al trabajo y a la producción tiene un grado de aceleración, un crecimiento exponencial en estos años que se empalma con el desarrollo que también explicaba Esteban, y como vemos, ese desarrollo exponencial tiene una velocidad que se ve en el caso más claro de los repartidores de Rappi, Globo, Pedido Ya, que hasta hace 3 años no formaban parte del paisaje urbano de las grandes ciudades del mundo, y de manera concomitante en todo el mundo se expandieron para que hoy sean personajes ineludibles de la vida diaria, ¿no? Aún más visibilizados durante la pandemia. Y no digo en Buenos Aires o en las grandes ciudades de Latinoamérica, sino en todas partes del mundo. Ahora, hay una tensión entre libertad y sujeción que me parece que explica de alguna manera, o por lo menos problematiza estos dos extremos. Recién les hablaba de y esta mínima cuota de libertad concedida a los trabajadores tiene que ver con el autogobierno limitado, relativo, del tiempo. Que es, en el caso de los trabajadores de plataforma, la libertad que tiene el trabajador, libertad relativa, limitada, no absoluta, de desconectarse de la plataforma, de salir de la aplicación. No decide, está sujeto a otras condiciones, está sujeto a lo que decide la plataforma en relación al valor de su trabajo. No decide el precio de lo que trabaja, no decide el salario, lo decide la plataforma. En esa situación está claramente sujeto a la plataforma. Está sujeto a la plataforma también respecto del cómo hacer el trabajo. La plataforma le dice, tenés que ir a entregar este pedido a tal domicilio, se lo tenés que entregar a tal persona, lo tenés que ir a buscar a tal pizzería o a tal heladería. El trabajador y la trabajadora no deciden nada respecto del cómo hacer el trabajo. Tampoco saben ni deciden cuáles son las sanciones por no hacer ese trabajo de esa manera. Y tampoco deciden enteramente el cuándo. Existe un ranking de aceptación, un ranking de medición de la productividad, que con todas las herramientas que contaba Esteban, puedes saber qué trabajador o trabajadora es más rápido, dónde está ubicado para poder hacer esa entrega lo más rápido posible, ¿sí? ¿Cuáles son sus antecedentes? Si rechazó pedidos en el pasado o si se desconectó demasiado de la plataforma o no se conectó lo suficiente, tanto como la plataforma quiere, ¿no? Son sujeciones al trabajo que en general son rechazadas por los trabajadores y trabajadoras, que justifican esas sujeciones en la tradición del derecho del trabajo, que existan derechos. Si estoy sometido, tiene que haber un derecho que justifique que yo pueda vivir dignamente, que me permita vivir dignamente, que no trabaje 24 horas por día, que no gane miseria, ¿no? Estos derechos ingresan a la esfera de los sujetos porque hay una desigualdad. Ahora,
esa pequeña libertad para desconectarse de la que hablábamos no está contemplada por las nociones tradicionales del siglo XX del trabajo. Ahí hay un comentario que seguramente va a ser interesante para después. Pensemos en el caso de un cajero de supermercado. El trabajador fordista, el de la fábrica, pero aún el del supermercado, no puede irse del trabajo cuando quiere. Es más, si se pone de pie en el momento en el que no está autorizado por el empleador para ponerse de pie, va a ser sancionado. Tiene minutos determinados para poder ir al baño. Tiene minutos determinados para poder ir a comer. Pero si se para en el momento en el que el empleador no lo autoriza a pararse, lo pueden sancionar o lo pueden despedir. ¿Estas sanciones están ausentes en el trabajo en plataformas? No, no están ausentes. No están ausentes. Existen sanciones por no hacer lo que la empresa de plataformas dice. Pero si se retira de la plataforma, si se desconecta, si se para y se va en el equivalente del trabajo físico presencial, no tiene una sanción equivalente al de ese trabajador del supermercado. Tiene otras sanciones, mediadas por los algoritmos. Entonces, ¿por dónde tiene que estar la regulación? Y con esto termino. Y es una apelación al debate. ¿Por dónde podrían ir las regulaciones? Por el camino en el cual lo planteaban Esteban, en determinar si las sanciones que se establecen a través de los algoritmos, las sanciones que se establecen a través de la medición de la productividad de ese trabajador y de la manipulación de sus tiempos de trabajo, no admite ciertas libertades mínimas que creo yo tienen que ser respetadas. Porque hoy esas mínimas libertades son las que justifican para las empresas de plataforma que estos trabajadores y trabajadoras no sean considerados tales, no sean considerados trabajadores, sean considerados trabajadores autónomos, ¿sí? Sin derechos, ¿no? Esa mínima cuota de libertad, a mi manera de ver, no justifica esta eliminación de derechos laborales, pero creo que puede ser respetada porque hoy los trabajadores de plataformas la valoran. Esa tensión entre autonomía y sujeción creo que explica otras tensiones también, o puede servir para pensar otras tensiones. La del usuario de Spotify que está pagando por un servicio y en realidad está, o sea, lo que hay por detrás de eso es que está pagando por entregar sus datos. Otra tensión, tengo algunas anotadas acá, puede ser la del proveedor de Mercado Libre, que antes, sin Mercado Libre, fabricaba productos y los llevaba al mercado, físicamente al mercado, y era realmente autónomo, era libre, lo llevaba libremente al mercado. Y hoy está más sujeto a la plataforma, porque si no vende en los tiempos y del modo en que Mercado Libre le dice que tiene que vender sus productos, no los puede vender. Esta tensión entre autonomía y sujeción está también en los youtubers, está en los instagramers que producen contenidos, ¿no? Y tienen que pagar un fee para poder ser parte de ese mercado a través de la plataforma. Antes dependían, supongamos, de una discográfica, supongamos de una creadora de contenidos, lo que fuere, para un mercado mucho más acotado. Y hoy estamos hablando de un mercado que permite que muchos otros actores, usuarios, creadores, creativos, trabajadores, trabajadoras del arte, de la cultura, etcétera, generen contenidos, pero generan contenidos en un nivel de mayor sujeción a la plataforma. Nuevamente, esta libertad que admite una mayor sujeción, creo que es parte de la tensión en cuestión. Me pasé... no me pasé tanto, 2 minutos y medio. Gracias. Bueno, la idea es que ahora si tienen ganas, Esteban
y Juan de charlar un ratito entre ustedes, de dialogar, debatir algo, antes de dar lugar a las preguntas y comentarios de los demás. No, yo creo que lo que desarrollé está bien para mí. Sí, me parece que una cosa que yo no destaqué bastante es lo atractivo que es este mundo para nosotros, la promesa renovada constantemente de libertad y confort que nos da, ¿no? Por eso el libro que publiqué recientemente justamente se llama La jaula del confort, porque no es una jaula donde nos cagan a palos como le ocurría al ciervo de la gleba, sino que es un lugar que parece que está todo muy accesible, todo muy fácil, todo muy práctico, muy acolchonadito, y si algo falla en realidad es por culpa nuestra, porque no lo estamos sabiendo usar, porque no tenemos el celular adecuado, o no tenemos la última computadora que es la que hay que tener, o no sabemos usarla. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que es algo, que la libertad que te ofrece un trabajo flexible, si fuera bien pagado de acuerdo a los ingresos que realmente genera, no es una mala opción. De hecho, es algo que probablemente las nuevas generaciones valorarían mucho. Acá hay un comentario de Osiux. No sé si querés que lo lea, ¿vale? Lo mencionó Juan antes. Dale, dice, es como la libertad de aceptar o no las condiciones de cualquier documento antes de aceptar un servicio. Solo tenés la libertad de no tener ese servicio porque las condiciones son siempre a favor de la empresa prestadora de servicio. Todo este tema de la libertad ya viene desde hace un par de siglos de discusión, ¿no? En la acumulación originaria, Marx dice que de alguna manera los siervos de la gleba se ven liberados para vender su fuerza de trabajo a quien quieran en vez de seguir atados a la tierra donde tenían la posibilidad de reproducir su vida material. Sin embargo, al mundo del trabajo no les queda otra que ir a vender su fuerza de trabajo a fábricas donde tenían condiciones de vida muy cuando eran siervos de la gleba. Me hace acordar a la película de Asterix, La residencia de los dioses, cuando liberan los esclavos y los contratan para seguir construyendo los hoteles. Gran película, por otro lado, que les recomiendo. Yo un pequeño comentario, para además me parece, ahora justo está pasando el 60 por acá. A ver, me parece interesante lo que dice Esteban porque también está en tensión dos ideas, dos mundos futuros muy, muy en tensión. Un mundo utópico en donde los trabajadores y trabajadoras se liberan definitivamente de la carga del trabajo para como licenciarse al descanso, ¿no? El arte y la cultura, un mundo en donde las máquinas van a poder hacer el trabajo por las personas y ya no va a ser necesario someterse o trabajar por cuenta ajena. Y también esta distopía más real, ¿no? Y más presente que futura, en donde las máquinas reemplazan a las personas, las tecnologías digitales someten a las personas, pero lejos de hacerlo para poder liberarlos del yugo de la explotación, ¿no? Las someten aún más a formas de trabajo más subordinadas, ¿no? Con más explotación. Digo, para mí vale mucho lo que decía Esteban recién respecto del capítulo 24 de la acumulación originaria de Marx en el Capital, que además, si no me equivoco, hasta refiere a, y si no lo cita, debería haberlo hecho, a ver si le damos un buen consejo a Carlitos, a Tomás Moro, que contaba cómo en este proceso que decía Esteban, los trabajadores campesinos sentían que las ovejas se comían a los hombres, dice, o algo por el estilo, ¿no? Porque las ovejas que generaban el hilado que después iba a las industrias
de las ciudades, ¿no? Donde estaban empezando a trabajar los proletarios, ¿no? En las fábricas, expandían el terreno en donde antes los campesinos cultivaban el trigo, la cebada, etc. Las ovejas se ganaban el camino. ¿A qué voy con esto? Siempre hay un agente exógeno que parece, que amenaza con quitar el trabajo, ¿no? Cuando en la realidad lo que está haciendo es transformarlo, ¿no? Y siempre está dentro esta tensión entre la sujeción a la tierra o la sujeción al trabajo y la idea de libertad en el medio que el capital propone para que no haya derecho. Una justa composición entre sujeción y derechos, pero también una protección justa de las libertades que efectivamente existen, no de las falsas, de las reales, ¿no? Me parece que es el camino para una regulación inteligente, moderna, de estas relaciones, y no regulaciones que por lo menos hasta ahora parecen discutir entre regulaciones tipo siglo XX, ¿no? Tipo primera mitad del siglo XX, ¿no? O la desregulación, las regulaciones de las desregulaciones, ¿no? La flexibilidad laboral, la idea de que una regulación moderna consiste en eliminar las regulaciones existentes, ¿no? Me tomé mis 5 minutos para decir todo esto, perdón, Malena. Está bien, todo. Bueno, si quieren, arrancamos con las preguntas. Ya arrancamos igual. Sí, acá hay una que dice, Emilia, en última instancia no es parte también de una elección, por supuesto condicionada a ciertas circunstancias, pero en concreto podríamos estar viendo Netflix y sin embargo casi 30 personas estamos pensando y reflexionando acá. Sí, sí, evidentemente sigue habiendo partes del sujeto que expresan cosas que no necesariamente son las ideales para el sistema y en todo caso incluso el sistema puede facilitarlas en cierto punto y generar nichos donde la reflexión es posible. El hecho de que ahora lo tengamos que hacer de esta manera en una plataforma privada no significa que no tenga una parte que nos resulta muy positiva y que si no estuviera esta plataforma no la podríamos hacer en este momento y en estas circunstancias tan especiales. Lo que pasa también es que este comportamiento que podríamos decir no, no termina de encajar en un modelo de negocios como por ahí encajaría si estuviéramos viendo Netflix, eventualmente puede ser aprendido y puede ser domesticado, empujado, llevado por distintos métodos hacia algo que sea funcional al modelo de negocio de alguna de las empresas corporativas. Un control total del sujeto es difícil de imaginar. En China están apuntando a algo así, ¿no? Porque en China existe un ranking social que determina, digamos, en base a tu comportamiento crediticio, pagás tus deudas, si te agarraron alguna vez sin un pasaje en el tren, cómo es tu comportamiento online, en tu trabajo, incluso si cruzás la calle mal, las cámaras de reconocimiento facial automáticamente te envían una multa porque no estás cruzando por la senda peatonal. Todo eso construye un ranking social donde aquel que tiene un bajo puntaje no puede acceder a ciertos consumos, como por ejemplo no acceder a un teatro, no acceder a un pasaje de avión, no acceder al tren bala, ¿sí? Tiene que tomarse el tren viejo, e incluso también tu puntaje puede bajar si tenés amigos con bajo puntaje. Y eso también puede repercutir, por ejemplo, en que tengas que pagar alquileres más caros o comisiones más altas para un crédito porque tu puntaje es poco confiable y, no sé, pasás demasiadas horas jugando jueguitos en la red. Eso apunta a un control total mucho más explícito y mucho más burdo, por lo menos desde nuestra perspectiva, que el tipo de control mucho más sutil que juega con nuestras libertades y con nuestras decisiones, que de alguna manera no están siendo manipuladas como un titiritero manitítere, pero sí están siendo empujadas, favorecidas, resaltadas y destacadas por toda una larga serie de mecanismos. Pero sí, obviamente, entre los pliegues hay espacios para hacer esto. No hay que caer en la ingenuidad cuando se cayó al principio con la primavera árabe acerca de que Twitter había sido el catalizador de la revolución, porque rápidamente los servicios de inteligencia globales aprendieron a utilizar Twitter para desviar estos movimientos que tienen mucho de genuino hacia aquellos lados que les eran más funcionales, ¿no? Si les parece,
Voy un poquito para atrás con las preguntas. Acá hay de Paula una pregunta para Juan. Dice, respecto de la atención que habla, ¿cómo sería el tema de la responsabilidad en el caso de los trabajadores de plataformas? Cuando les sucede un accidente, ¿ante quién reclaman? Bien, el trabajador de plataformas cuando sufre un accidente en la que no está involucrado un auto, ¿no? O un camión, o sea, si se accidenta con un auto o con un camión, lo que hoy la única oportunidad que tiene de reclamar es reclamar a la compañía de seguros de ese auto o camión, o colectivo, o transporte público, lo que fuere con el que se accidentó. Ahora, si se cae, o sea, si su accidente es que se cae, no tiene a dónde reclamar. ¿Cuál es el planteo de las empresas? Bueno, reclamarle al usuario, que es el que te contrató para que hagas ese viaje, ¿no? Fíjate cuál es el absurdo, ¿no? del planteo. O bien, una idea más, a mi manera de ver, más delirante que esa, que es que le reclame al comercio que le proveyó el producto a la plataforma para ser vendido al cliente. O sea, anda a preguntarle a la pizzería. Y los comercios, que acá también me parece un poco el tema de la sujeción y la autonomía, tiene un poco de relación. Los comercios que son proveedoras de productos de las empresas de plataforma, no, no son las vendedoras reales del producto, ¿no? Esto es interesante, digo, el usuario, el que compra Rápido Globo, le paga a Rápido Globo el producto, no se lo está pagando a la pizzería. Sin embargo, te llega la factura de la pizzería. ¿Por qué es esto? Y nuevamente, porque la plataforma se está comiendo ahí unos impuestos, le está descargando los impuestos por la venta del producto al comercio. Y los comercios que pueden colocar productos a través de las plataformas, de alguna manera acceden a mercados a los que antes no accedían, ¿no? Y que además sentían que se liberaban, o sienten, que se liberaban de los empleados repartidores contratando con las plataformas para vender sus productos, se están dando cuenta en estos meses, ¿no? Por lo menos en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que lo que está pasando es que se liberaron de los trabajadores, ya no tienen que contratar trabajadores para prestar ese servicio, pero tienen que pagarle comisiones altísimas a las plataformas para vender los productos. Y ese es su único camino para poder vender. Obviamente esto para McDonald's no es un problema, pero para McDonald's esto no es ninguno de estos problemas son un problema para McDonald's. Sí es un problema esto para el comercio local, el pequeño comerciante, que hoy en día depende de Rappi y Globo Pedido Ya para colocar sus productos. Bueno, lo mismo sucede con el repartidor, con el trabajador, que como no tiene un contrato laboral con las plataformas, para poder reclamarle a la plataforma tiene que acreditar ante un juzgado que es empleado de la plataforma, porque esa es su única vía de acceso a una protección, a un seguro de riesgos. Ahora, en ninguna parte del mundo todavía hay una regulación que diga que los trabajadores de plataforma son empleados de las empresas de plataforma. Y se intenta o sea, las opciones que son, que esté a cargo del usuario, que esté a cargo del restaurante que proveyó el producto, ¿no? Vías de continuar con esta idea de que la plataforma es una mera intermediaria, como una especie de mercado en sí mismo, cuando en realidad es una empresa que está prestando el servicio y en este caso está vendiendo los productos. Quien se está desresponsabilizando es el verdadero responsable. Es muy fácil endilgarle a una pizzería de barrio o a un usuario que se haga cargo de los riesgos laborales que asumen los trabajadores de plataformas, en este caso los repartidores, que arriesgan su vida. Eso es muy sencillo. Lo complicado es atribuirle la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene, que son las empresas de plataformas, ¿no? Acá retomo una que me parece que linda para contestar. ¿Se puede destacar un aspecto revolucionario en la tecnología, digamos, en el uso de ella? Retomando eso de cómo usar la tecnología, para qué y qué tipo. Bueno, habría que definir el tema de revolucionario, que es difícil, pero nunca la revolución va a venir por una tecnología. Digamos, la revolución es política y la tecnología en todo caso puede ser una herramienta al servicio de ese cambio. Hay cosas que podríamos decir
de algunas tecnologías o algunas formas de concebir la tecnología que son revolucionarias en el sentido de que van en contra de un modelo que tiende a concentrar el poder y el dinero, y una que a mí me parece que es muy buena, no tanto porque invente la pólvora, sino porque retrotrae un poco las cosas a una forma más comunitaria de compartir la tecnología, que es el software libre, y todo lo que viene junto con el software libre, como las licencias libres y demás, que vuelven a considerar de alguna manera que toda creación tiene mucho de lo que crearon otras personas antes, y donde yo contribuyo para que eso que yo aproveché mejore todavía más y lo vuelva a poder compartir para que otros también lo aprovechen en un modo de trabajo en el cual ganamos todos, porque siempre vamos a obtener mucho más de lo que proponemos. El tema es que esas herramientas obviamente dan mucho poder, y el conocimiento es poder, y por eso muchas empresas prefieren trabajar con lógicas privativas y cerradas que permitan mantener un control y apropiarse de las ganancias que ese conocimiento produce. Entonces, la pregunta, ¿se puede destacar un aspecto revolucionario de la tecnología? Bueno, es una pregunta compleja de responder. Hay tecnologías que son interesantes, pero nunca van a ser por sí mismas las que permitan cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Hay un texto de Morozov muy bueno que incluso dice, por ejemplo, los movimientos sociales no deberían usar las plataformas o las redes sociales para su trabajo, lo cual va en contra de un montón de cosas que se pusieron de moda con Occupy Wall Street, el 15M y demás, donde las nuevas tecnologías tuvieron, bueno, y el que ya dije, ¿no? La primavera árabe, donde las tecnologías tuvieron un rol muy protagónico, pero que obviamente no explica la potencialidad revolucionaria, con muchas comillas, de esos movimientos. Bien, acá hay otra pregunta. ¿Funcionan alternativas de real trabajo cooperativo o esa tal la leíste, Esteban? No, eso no. ¿Funcionan alternativas de real trabajo cooperativo en plataformas digitales a través de software desarrollado en forma colaborativa o quedan aplastadas por los grandes monstruos de siempre? Yo conozco un par nomás. Sé que, por ejemplo, Buenos Aires BA, que intentaba de alguna manera ofrecer una alternativa desarrollada por el Estado frente a Uber, como, digamos, como una forma de aplacar un poco, no funcionaba tan bien. Evidentemente, desarrollar estas aplicaciones no es tan fácil. Necesitas mucha gente muy capacitada, muy escasa en el mundo para lograr sistemas que funcionen realmente aceitada, con todas las variables, no se te caigan los servidores y demás. Por eso es que funcionan cuando la escala es global, funciona mucho mejor. Entonces, que Buenos Aires se ponga a hacerlo me parece loable, pero bueno, después en la práctica, por cuestiones de funcionamiento y por cuestiones de marketing, es muy difícil que se imponga frente a el emprendedorismo de shock de los Uber, ¿no? Y sé que en España se habían organizado algunas pequeñas cooperativas de repartidores, pero no lo tengo claro. Yo puedo, un comentario sobre esto, coincido con Esteban, ¿no? Hay pocas experiencias cooperativas que logren la escala suficiente para poder, por lo menos, plantear otras experiencias. Me parece que el desafío es ese, es plantear otras experiencias, no es competir, ¿no? Porque esto es una vieja discusión en el campo de la economía social, del mundo cooperativo, ¿no? Digo, si lo que le cargamos a las cooperativas es competir con las grandes corporaciones, si estamos hablando además de que tienen que brindarle un servicio a usuarios maravillados por la tecnología, y digo, esto es evidente, ¿no? Digo, lo que decía Esteban, una app armada por vecines crashea en 20 minutos, digamos, y nunca va a poder brindar el servicio que brindan las grandes corporaciones. Me parece que la idea es generar nuevas experiencias que acrediten que se puede hacer de manera justa, ¿no? y con software libre o elaborado colaborativamente. Ahora, a mí me parece que una estrategia que yo veo más positiva y sobre todo más revolucionaria, conectando con la pregunta anterior, es
nada, programadores, investigadores, creativos, pensando en, ahora está pasando la ambulancia, pensando en, voy a cometer un delito o hablar de delito, así que los fiscales de la sala, por favor, que se corran, apaguen sus celulares. Sirve más un ataque virtual, un ataque a una plataforma el día en que un sindicato convoca una huelga, ¿sí?, que miles de experiencias cooperativas que puedan brindarle trabajo a miles y que nunca van a poder competir con el capital. Esto es la tecnología al servicio de la fuerza organizada de los trabajadores y trabajadoras. Yo no estoy inventando nada revolucionario, pero teniendo en cuenta que es un delito, me cuido, ¿no? Bien. Polémico. Acá Fagner para Juan. Si él pudo acompañar las recientes estrategias de los entregadores de las plataformas en Sao Paulo, donde hicieron un paro y convocaban a los clientes a no realizar pedido y poner mala calificación. Sí. Gracias, Fagner, por la pregunta. Mirá, la semana que viene tenemos agendada una reunión, una conversación entre Galo, que es el referente de los repartidores paulistas, sobre todo, que organizó un frente de repartidores que se llama Frente Antifascista. Te imaginarás, Fagner, a qué se refiere con fascismo en Sao Paulo. Y hay una particularidad de este proceso de organización y de protesta en Brasil, que no tenía antecedentes en Brasil, sobre todo por la masividad. Se organizó una movilización de más de 5.000 repartidores por Sao Paulo, Brasilia y Porto Alegre. Eso no tiene antecedentes en la región, aunque la Argentina es el único lugar donde los trabajadores de plataformas se organizaron sindicalmente, propiamente dicho, en sindicatos. Esta movilización que hubo en Brasil y sobre todo esta estrategia de coaligación con usuarios, comercios, ¿no? Los otros usuarios de las aplicaciones no tenía antecedentes. También hay un distintivo que ocurrió en Brasil, que es que la Central Única de Trabajadores de Brasil, una de las centrales sindicales opositoras a Bolsonaro, por supuesto, respaldaron esta organización y movilización y paro de trabajadores de plataformas. Creo que el impacto de las movilizaciones que hubo en Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, en estos últimos meses fue mucho menor, y eso se debe a la falta de respaldo de las centrales sindicales, por un lado, y también a una idea que niega, a una idea que desconoce que los trabajadores de plataformas, en especial los repartidores, no se sienten esclavos digitales, se sienten trabajadores, en parte, muy en una pequeña parte, libres, y hoy en día están trabajando mucho, pero están ganando. Y hay que tratar de hacer coincidir, me parece, a mí, y esto lo digo a título estrictamente personal, hay que hacer coincidir las medidas de fuerza sindicales de los trabajadores con la disconformidad. Está muy mal pedirle a un trabajador o a un grupo de trabajadores que pare de trabajar en el momento en el que está trabajando mejor, aunque esté trabajando más, ¿sí? No por una cuestión, no solo porque es una mala estrategia hacerlo, está mal, porque va en contra de sus intereses, ¿no? Y en Brasil se logró una situación distinta. Hubo movilización, hubo paro, hubo huelga, y fue en alianza con usuarios y comerciantes, y eso me pareció muy interesante. Bien. ¿Consideran que la nueva ley de teletrabajo da un marco razonable para los convenios colectivos de trabajo? ¿Están los dirigentes sindicales preparados para negociar condiciones para esta nueva normalidad, siendo que las empresas están implementando sistemas de IA para evaluar la productividad laboral?
lo No soy un tomo... experto, ¿no?, en el tema. Bueno, sí, dale, vos seguramente vas a No, saber no, mucho. no, Esteban, como quieras. No, dale. Yo creo que sí. Yo creo que sí, a ver, lo planteo de esta manera. Si esas condiciones no están dadas en la Argentina, no están dadas en ninguna parte de la región. Con esto no quiero caer en el elogio vano de las organizaciones sindicales en la Argentina, de las que hay de todo tipo y color, de las buenas, de las malas, de las medias, de las horribles, de las compañeras, de las de todo tipo. Las que están convencidas que las mujeres existen y de las que piensan que las mujeres no existen, ¿no? O sea, hay de todo, o sea, el arco es realmente enorme, ¿no? No me quiero caer en un elogio de los sindicatos argentinos porque, digo, los hay para elogiar y los hay para criticar. Pero el modelo de relaciones laborales que hay en la Argentina, en comparación con todas las grandes economías de la región, es la que posibilitaría que una regulación de las características de la que se está discutiendo en el Congreso ahora para teletrabajo se pueda aplicar. Tiene dos componentes muy interesantes esa ley. Uno es el derecho a la desconexión, que es la aplicación del límite de la jornada del que hablábamos antes, ¿no?, en el mundo digital. Es la idea de que la jornada se termina en determinado momento y cuando se terminó, se terminó. ¿Vieron ese momento que salís del trabajo y decís, ¡pum! Ahora soy libre, ¿no? Ahora me puedo ir a tomar algo, puedo hablar con un amigo, hablar con quien quiera, hasta ahora no lo podía hacer. Bueno, cuando el trabajo está mediado por el medio digital, vale la redundancia, la posibilidad de decirle al empleador, en este momento no te puedo atender, es el equivalente a decir, en este momento la jornada se terminó, no te puedo escuchar. Si me hablas ahora, no existís, ¿no? Hablame mañana cuando corresponda a mi horario. Tiene ese elemento. Y creo que eso, si no es aplicado por los sindicatos y por la negociación colectiva, tiene que ser aprendido como un nuevo derecho de los trabajadores, de todos los trabajadores y trabajadoras, también de los digitales. Y tiene otro elemento muy interesante que tiene relación con estas libertades reconocidas a los trabajadores y trabajadoras, que es la reversibilidad del contrato de la modalidad teletrabajada a la modalidad presencial en cualquier momento, ¿no? Es decir, el trabajador o trabajadora, y es un derecho fuerte, ¿eh? Es decir, el trabajador o trabajadora va a tener la libertad de decirle en cualquier momento al empleador, no me gusta más teletrabajar, quiero volver a la modalidad presencial. O más aún, combinar las horas, el modelo mixto, combinar las horas teletrabajadas con las horas presenciales, ¿sí? En función de las propias percepciones del trabajo de cuidados, ya sea reconocido, ya sea remunerado o no remunerado. Es decir, estamos hablando de el derecho a dejar de teletrabajar o pasar a teletrabajar en función de si tengo hijos o hijas a cargo, si tengo una persona mayor a cargo, etc. Eso, más el enorme desafío que hay por delante para los sindicatos para comprender el poder de la del uso de la inteligencia artificial como medio de control y de medición de la productividad obrera, digo, ahí sí, y yendo a lo que vos planteás, o sea, diciendo todo lo anterior, yendo a lo que vos planteás de la inteligencia artificial, me parece que ahí sí hay mucho por aprender. Yo tengo mucho para aprender, me la paso leyendo todo lo que puedo, a muchos de los colegas, amigos y amigas que están acá seguramente, y tomar sus recomendaciones, pero es un mundo que realmente nos falta comprender y sin duda los sindicatos van a tener un desafío enorme para poder comprenderlo. Machine learning, digo, inteligencia artificial, conceptos que hoy se solapan, ¿no?, y que en muchos casos son muy poco comprendidos, ¿no? Bien. Acá hay un comentario que linkea con un par de preguntas para atrás. Dice, desde GCOOP estamos trabajando en una app para plataformas que sean usadas por cooperativas. Y no va a competir con grandes, pero posiblemente pueda generar un cambio en escala menor en algunos lugares y nichos puntuales. Sí, lo que se está haciendo Un breve desde la comentario. Esa estrategia está buenísima. Eso es tecnología aplicada al saber obrero. Y además GECOP hace las dos cosas. Piensa para las cooperativas y piensa
para los trabajadores sindicalizados y produce conocimiento para ambas estrategias. Creo que eso es el punto de lo que decía antes, perdón, Esteban. No, estoy de acuerdo, y que es valiosísimo que exista una federación de cooperativas de trabajo de informáticos, tipos que pueden pensar en estas cosas, tipos que lo entienden, y que esa élite laboral no desconozca, no tenga disforía de clase, como escuché decir el otro día, y se reconozca como obrera y pueda participar del movimiento obrero como tal, digamos, como alguien que está vendiendo su fuerza de trabajo y que tiene solidaridad con sus colegas trabajadores. Eso es valiosísimo. Existe la Federación FACTIC, que me parece que es un gran espacio para todos los informáticos para laburar de una manera, digamos, mucho más interesante que la que te ofrece el mercado. Bien. ¿Qué pasa con la sobreinformación que circula ahora? ¿Es funcional a la sociedad por un lado y por otro a las corporaciones? Pero también eso que es funcional a las corporaciones es porque hay una manipulación y control a lo que es funcional a nosotros, les ciudadanos. Mi pregunta es, concretamente, sorry que va a pasar el tren. La pregunta entonces es, ¿existe un uso de la tecnología de parte de los ciudadanos que no esté manipulado y controlado por las corporaciones? Sí, creo que sí, existe comunicación alternativa, sigue habiendo pequeñas radios que no se suman al discurso oficial. Lo que sí es, como decía al principio de la pregunta, es mucho ruido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se provoca el ruido? No es intencional que hay alguien pensando ahora vamos a hacer ruido para que la gente no pueda pensar. Lo que hay son muchos modelos de negocios lo que se llama la economía de la atención, ¿sí? Que requieren nuestra atención todo el tiempo. La requiere Netflix, la requiere nuestro celular, con Twitter, con Instagram, con Facebook, porque de esa forma, por ejemplo, Netflix puede vender abonos, Twitter, Instagram y Facebook pueden vender publicidad, porque nosotros estamos mirando la pantalla y lo que vale es nuestra atención, lo que ellos venden es nuestra atención. Google necesita que estemos buscando para seguir captando datos, y entonces los jueguitos electrónicos necesitan que pasemos más tiempo en la plataforma, entonces, por ejemplo, diseñan los golpes de suerte de forma tal de generar adicciones a los juegos, adicciones, digamos, que no necesariamente llegan a un control absoluto de la persona. Digamos, están todos tironeando nuestra atención, tironeando de nuestro bolsillo, tironeándonos de nuestros puntos débiles, de nuestros miedos, nuestros deseos y nuestras fantasías. Y en ese tironeo permanente nosotros estamos como Tupac Amaru, tironeados de todos lados, desmembrándonos e incapacitados para hacer un poco de sentido con todos esos estímulos que nos llegan al mismo tiempo. El silencio es un privilegio que no todo el mundo se puede dar, ¿no? Un momento de simplemente no hacer nada, y aparte somos una generación, o se están produciendo generaciones cada vez más ansiosas que sienten que la fiesta está en otra parte y que si no están prestando atención se está perdiendo algo maravilloso, ¿no? El FOMO, el Fear of Missing Out, este nuevo síndrome que habría que ver qué opinan los psicólogos, pero que es básicamente esa sensación de que todo el mundo la está pasando de puta madre y que nosotros, si nos desconectamos un instante, nos vamos a perder algo realmente valioso para nuestras vidas. Y la mayor parte, la inmensa mayor parte de las veces no es así. Hay gente que se enteró del inicio de la Primera Guerra Mundial años después y no le cambió ni siquiera la vida, si la guerra no era en su propio territorio. En ese sentido, que haya salido un nuevo meme de un gatito o que haya un tweet incendiario de una persona, es algo que simplemente podríamos ignorar y no nos va a hacer ningún tipo de daño. Bien, vamos con las últimas preguntas, comentarios. Acá dicen, yo vi una nota de Naomi Klein que sacó la Vaca.org que habla del trato entre el ejecutivo de Google, Eric Schmidt, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, donde Google pone todas las fichas de, claramente, un nuevo negocio correlativo a una especie de reimaginación de la realidad post-COVID, la cual conlleva, por ejemplo, una vida virtual en su totalidad, por ejemplo, la educación. Algo que en mi opinión sería una especie de tragedia. ¿Vieron esa nota o ese trato entre esos agentes? ¿Qué piensan acerca de eso?
Sí, sí, yo la mencioné la nota. Lo que está diciendo es, como muchas otras personas, lo que propone Eric Schmidt, que es el ex CEO de Google, que ahora es un empleado del aparato de defensa estadounidense, que le hace asesoramiento en temas de inteligencia artificial, lo que dice básicamente es, gracias a todo el desarrollo que hicimos nosotros, ¿sí? Las grandes empresas tecnológicas, en el mundo pandémico y de la cuarentena, las cosas pueden seguir funcionando. Entonces, ahora, para reforzar eso que va a ser tan necesario, porque en la nueva normalidad muchas de las cosas van a seguir ocurriendo a través de nuestras plataformas, lo que necesitamos es que el gobierno de los Estados Unidos haga una suerte de Screen New Deal, ¿sí? Un New Deal como el de Roosevelt, pero de pantallas, para que el gobierno invierta muchísimo dinero en el desarrollo de las tecnologías necesarias para que estas empresas se sigan desarrollando, empresas que en realidad todos sabemos, si existen, fue en buena medida gracias a la investigación básica financiada por el aparato científico estadounidense, ¿no? El GPS, el microchip, las pantallas, todo, Internet misma es una invención del aparato científico estadounidense que después estas empresas capitalizaron. Entonces, lo que quieren es que el Estado ponga una masa de dinero enorme al servicio de la investigación básica en función de los intereses de las grandes corporaciones, porque el otro argumento que tienen es que si ellos no lo hacen, si no tienen un apoyo mucho más decidido, una relación aún más simbiótica entre las grandes corporaciones y el gobierno de Estados Unidos, lo que va a pasar es que los chinos los van a pasar como ya vienen demostrando que pueden hacerlo en tecnologías como el 5G y en muchas de las cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, Eric Schmidt, por ejemplo, va a decir que gracias a las cámaras de videovigilancia que tienen los chinos, han avanzado muchísimo en todo lo que es reconocimiento facial y ellos están quedando atrás por los pruritos de algunos sectores progresistas de los Estados Unidos y que hay que tener una decisión, un avance mucho más decidido en función de ese proyecto de Estado. Eso es lo que dice la nota, que es súper interesante, que se las recomiendo mucho, que pasé el link hace un ratito. Buenísimo. Paula aporta que Netflix compite con el sueño. Y último comentario, Emilia, no se trata en definitiva de las mismas formas opresivas de siempre, con la diferencia que va cambiando el dispositivo. ¿Cómo pasar del cassette al CD, explotación, precarización, pobreza, control? ¿En qué se diferencia de otras formas anteriores? El marketing ya existe desde hace años y estamos acostumbrados a él. El deseo es satisfecho por el usuario, la diferencia está en la decisión del usuario. Yo tengo un comentario distópico sobre eso. ¿Están escuchando? Sí, ¿no? Sí. Y es el siguiente. Yo me obsesioné, por ejemplo, hace un año aproximadamente. Yo, no sé, tengo lecturas de aficionados sobre astronomía. Muy de aficionado, ¿eh? O sea, sigo siendo abogado, digamos, no entiendo nada de astronomía, pero leo cosas. Y Google se dio cuenta de eso, obviamente, y me empezó a mandar todas las mañanas en el feed de Google de noticias, que lo uso, porque me informa bien sobre temas de trabajo. Me empezó a mandar todas las mañanas una noticia de alguna parte del mundo respecto de que la semana que viene iba a caer un meteorito que iba a acabar con el mundo. Así. La Nación, Clarín, New York Times, la NASA dice que, o el portal de la Cochinchina, no sé. La semana que viene se acaba el mundo. Viene un asteroide y va a acabar con todo eso, una foto del planeta explotando, ¿no? Eso, yo me obsesioné un poco con este tema, digamos, porque de alguna manera expresa, por ejemplo, el debate de la campaña norteamericana, de la discusión de la campaña norteamericana de 2015, ¿no? Que hoy se invierte, no sé si incluso estaba en la Gacetilla este tema, que hoy se invierte y el que ganó por la fake news hoy denuncia a los demócratas porque instalan la fake news en donde aparentemente los medios de comunicación concentrados ahora son todos demócratas, todos socialdemócratas, y Zuckerberg es como una especie de comunista, ¿no? Que quiere destruir, de radical left, que quiere impedir el ascenso de Trump al poder. Aplicado al trabajo. Eso que me despierta todas las mañanas diciendo que el mundo se va a terminar, ¿no?
esa idea de que a la vuelta de la esquina está la idea de que a la vuelta de la esquina está la idea de que las máquinas van a acabar con el trabajo de las personas, ¿sí? Y que nos tenemos que disciplinar y aceptar todo tipo de condiciones laborales para evitar, para retrasar esta realidad que se impone, ¿no? Es tan maravillosa y atractiva como eso que opera en mi cabeza cuando me despierto a la mañana y veo que el mundo se va a terminar. Digo, me parece un componente en la aceleración de los procesos, en la enorme capacidad de la velocidad y aceleración de operaciones matemáticas que pueden no controlar, sino preconfigurar conductas, parecido a Chaplin en la fábrica haciendo operaciones repetitivas con un reloj que le decía en qué momento tenía que hacerlo y dejar de hacerlo, ¿sí? Pero con un grado de, con una capacidad, con una escala, ¿no? Que el cerebro humano hasta ahora no alcanzó ni siquiera en colaborando, ¿no? Ni siquiera colaborando. Creo que eso aplicado al trabajo, a la producción, al control, etcétera, es un diferencial. No digo que haya nuevas ideas o nuevas reglas para poder sobreponerse a eso y disputar con el capital en otros términos. No digo que sean otros los términos de la lucha de clase, no sé si me explico. Pero creo que acá hay un componente sorprendente, maravilloso, atractivo, ¿no? Y muy poderoso y nuevo. Sí, el ejemplo del marketing, el marketing existió siempre, vos pensás que el marketing trabajaba sobre una muestra supuestamente representativa de lo que la gente te decía que pensaba, que gustaba o que quería. Esto trabaja sobre datos, muchísimos más datos, mucha más variedad de datos, y son datos que ni siquiera tenemos la conciencia de estar brindando, por lo cual son muchísimo más confiables, son genuinos. No es lo que yo digo que yo quiero ver en Netflix, sino lo que realmente veo en Netflix, ¿no? Esa es una de las cosas que descubrió el algoritmo. En Netflix nosotros marcábamos, o la gente marcaba que quería ver, no sé, una de Bertolucci, pero cuando llegaba el sábado de la noche veía una de Adam Sandler. Entonces la lista que el algoritmo te sugería ya no tenía que ver tanto con lo que vos habías dicho que querías ver, sino con lo que el algoritmo sabía realmente que vos querías ver. Entonces es una cuestión que la idea es la misma, pero la eficiencia de la escala es muchísimo mayor. Y creo que lo que estamos viviendo es un momento en el cual, si bien las contradicciones de clase siempre existieron, ya se hacen como muy insalvables producto de la desigualdad y los límites que plantea el planeta. Entonces, en esa desigualdad, la democracia se hace mucho menos viable y empiezan a surgir otras herramientas para el control social, porque justamente no puedes convencer a tanta gente de que este sistema está bien y que es el mejor, porque claramente está dando unos signos de agotamiento y la desigualdad se hace como tan grosera y evidente que es muy difícil taparla por más lavado de cerebro que logres instalar. Aún así, hay mucha gente que sigue defendiéndola y pensando que realmente alguien puede haber hecho tanto esfuerzo como para merecerse tener una fortuna comparable a la fortuna que tiene el 20% más pobre del planeta, ¿sí? No creo que pueda haber una escala de diferencia de esfuerzo y talento que justifique semejante diferencia. Es decir, que el capitalismo está tocado, ¿sí? Arreglado para la desmesura, para permitir ese tipo de desmesuras. Entonces, sí, volviendo a la pregunta, hay muchas cosas que son continuidad, pero creo que hay un contexto particular y en el cual las herramientas tecnológicas vienen o son utilizadas como una herramienta de creación de consenso o al menos de disciplinamiento y manipulación que permitan hacer de cuenta que está bien y que el sistema funciona sin grandes dificultades y que lo que hay a lo sumo son errores menores que se pueden resolver con parches. Bueno, eso me parece que ni siquiera la mejor tecnología del mundo lo va a lograr imponer, ni en el modelo chino ni en el de acá. Me parece que las cosas terminan estallando por los aires, aunque más no sea porque el planeta no da para más, ¿no? ¿Se bancan una más?
Bueno, si vos lo decís. Última. Dice, perdón, no termino de comprender qué sería poner en funcionamiento el Green New Deal. ¿Sería inversionar más con Google para cumplir la finalidad de que la vida cotidiana sea totalmente virtual o no es tan apocalíptico como eso? Sería volcar una enorme masa de dinero a la investigación y a la creación de las infraestructuras necesarias, los recursos, la inteligencia artificial y los desarrollos tecnológicos de todo tipo, como para que buena parte de la vida se pueda dar directamente sobre las plataformas virtuales. Por ejemplo, pasar toda la educación presencial directamente a las plataformas. ¿Para qué vamos a estar moviendo a la gente o los chicos a la calle con el frío que hace si podrían perfectamente tener una educación sin ningún tipo de problema en su casa? Este sería el argumento que en época de pospandemia y cuando los políticos, muchos de los políticos están realmente perdidos y no saben qué corno hacer, les están dando una solución llave en mano, que es un delirio absoluto, pero por lo menos les plantean algo, en vez de tener que ponerse a pensar en una alternativa que muy difícilmente sea compatible con el capitalismo tal como lo conocemos, me parece. Entonces hace referencia al New Deal, que es ese gran paquete que propone Roosevelt para salir de la crisis de los años 30, con una participación y un involucramiento del Estado en la economía muy fuerte, que bueno, después va a terminar en Segunda Guerra Mundial, keynesianismo y toda una serie de cosas. No sé si ahora se entiende un poco mejor. Bien. ¿Por qué estamos en Zoom y no en Jitsi u otra plataforma menos polémica? Se preguntan por aquí. Ah, muy buena pregunta. Y, Yo por el mismo motivo que estoy usando una camisa de Zara y no me puedo preguntar todos los días ni imponerle a otros la pregunta de ¿sabías que esto lo hizo un niño en Tailandia? Yo tengo esa actitud ante este tipo de cosas. Tratamos de hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos. Perdón, es solo para polemizar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y Jitsi planteaba algunas dificultades de funcionamiento y YouTube es un espacio que nos permite hacer algo que de otra forma por ahí no podíamos hacer, o que terminábamos todos agotados porque se cortaba y terminábamos como Capusotto hablando por Skype, ¿no? Y bueno, sí, es muy difícil, es una negociación permanente y en la cual es muy difícil ganar. Creo que es una pregunta válida, siempre es válida preguntarse por quién lo hizo, ¿no? Lo que digo es, no me lo puedo preguntar cada vez que lo hago, ¿no? Que lo hacemos, porque si no, la respuesta es el ascetismo tecnológico, me parece, es retraerse Sí. hacia la individualidad, ¿no? Es como, es donde el sujeto, la única salida entonces es el suicidio, digo, o sea, estoy planteando algo durkheimiano, pero o sea, si afuera está la desigualdad, la opresión y el control, y yo quiero salir de toda desigualdad, opresión y control, ¿qué tengo que hacer? Uh-huh. Claro, por ejemplo, lo que yo termino proponiendo siempre es que lo que uno trata de hacer es reducción de daños. Por ejemplo, yo como periodista de alguna manera me veo obligado a publicar en Twitter y en Facebook, y a tener una cuenta en Facebook. Y si no, es el aislamiento. ¿De qué sirve lo que yo publico? Entonces, bueno, es reducción de daños, tratar de llevar conciencia y tratar de fortalecer las alternativas. Por ejemplo, ahora trato de explicar la diferencia entre usar Moodle o usar Google Classroom, como para que se entienda por qué sería importante que el Estado no avale el uso de una plataforma privativa en las escuelas. bien. ¿Algo para cerrar o ya vamos? Me parece que ya están todos podridos. No sé ustedes, pero a mí este mundo Zoom me deja de cama. Yo que termino agotado, prefiero toda la vida una clase de 2 horas adelante de los pibes, tomando mate y charlando y viviendo, que estas demoledoras charlas de Zoom. O de Zoom o de Jitsi o de lo que sea. No, yo agradecer nada más a Malena por acercarnos las preguntas, comentarios y todo, y agradecer a los que estaban comentando, discutiendo y se quedaron hasta esta hora conversando y
la verdad, gracias por la invitación, sobre todo porque para mí es un ámbito donde yo aprovecho para polemizar, porque en muchas ocasiones no lo puedo hacer, ¿no? Y eso creo que es porque generaron un ámbito amigable y respetuoso para poder hacerlo. Yo eso lo valoro muchísimo. Uno está cansado de hablar con abogados. ¿Me explico? Una pesadilla para mí, perdón, ¿no? Con todo respeto hacia la profesión. No, sí, muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a Juan, esto lo digo como una suerte de anfitrión del colectivo. Y bueno, por mí podés cerrar vos, Malena. Bueno, de nuevo, gracias. Acá también muchos agradecimientos a todos los que estuvieron, a Juan, a Esteban, a Lurondo, a Galpón Fase y bueno, y a Zoom, le vamos a dar las gracias. No, y bueno, mañana, mañana vamos a tener el día número 2, el diálogo número 2, que es en torno al eje libertad de expresión, periodismo y fake news. Va a haber una perfo del grupo Etcétera y van a estar dialogando Natalia Aruguete, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, docente y periodista, y Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información, investigador del CONICET y docente. Bien. Y van a estar hablando sobre fake news, sobre todo sobre campañas de desinformación, un tema que me parece que está bueno analizarlo con gente que realmente ha metido las manos en el tema, que es apasionante. Bueno, nos despedimos. Gracias. Pocas cosas más anticlimáticas que el cierre de una charla en Zoom.